Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Antes de ser la novela más bella que se ha escrito desde el nacimiento de la literatura en español, según palabras del escritor colombiano Gabriel García Márquez, Pedro Páramo pasó por la antesala de ser una novela poco prometedora, pues al ser escrita en un periodo de riqueza literaria mexicana, en donde el análisis político y la crítica a la cultura popular era tópico de los escritores de la época, no se le vislumbraba como una de las grandes obras del México moderno. Cumplía con las expectativas de ser el proyecto de un escritor poco experimentado y sumergido en el temor de mostrar sus textos, pero con el entusiasmo de no querer pertenecer a la corriente nacionalista de los intelectuales mexicanos. Por ello, Juan Rulfo comenzó a inspeccionar y relatar su gran obra con las voces del pueblo, personajes terrenales, sumergidos en la profundidad donde impera la memoria, las voces de los muertos y altos discursos melancólicos. La timidez de su autor es, quizá, un elemento clave para que su obra esté impregnada de murmullos y escenarios desérticos, donde el rencor vivo de Pedro Páramo desata una historia en la que más de una sola persona pueda identificarse bajo esas atmósferas fantasmales, mismas que destacan por la descripción concisa de todo un sistema de valores culturales mexicanos. Con una esencia narrativa pegada a Faulkner, Rulfo logró retratar muy bien el cómo se manejaban, y se siguen manejando, los roles en la familia mexicana. Desde el autoritario Pedro Páramo, que, pese a su manera de imponer su voluntad, algo en el interior no deja manifestar su dolor por su pasado miserable y su futuro lleno de remordimiento, hasta su hijo Juan Preciado, con un fuerte lazo maternal que muere por los murmullos de un pasado desconocido. Pero antes de ser publicada, esta novela se mantuvo como un espectro en sí misma que no veía la hora de salir a la luz de manera definitiva. Rulfo pertenecía al Centro de Escritores Mexicanos, lugar donde diversos compañeros veían el proceso de creación de la obra. En su momento, el autor recordó que en las sesiones del centro, Arreola, Chamucero, la señora Shed y Shirau le decían: «Vas muy bien». Miguel Guardia encontraba en el manuscrito un montón de escenas de silvanadas, mientras que el vehemente Ricardo Garibay golpeaba la mesa para insistir que el libro de Rulfo era una porquería. Igualmente, el guatemalteco Otto Raúl González le aconsejó a quien después ganaría el premio Príncipe de Asturias 1983 que antes de escribir una novela tendría que sentarse a leer muchas de ellas, y que incluso en sus hojas había una esencia folkleriana, misma esencia que retomarían los escritores del boom latinoamericano, aunque Rulfo nunca había leído una obra de Faulkner. La lapidación del joven escritor era inminente, y parecería que los 4 meses que empeñó en escribir, eliminando alrededor de 100 páginas, no valdrían la pena. Incluso, alguna vez el autor le declaró al periodista Fernando Benítez que traía un gran vuelo, pero me cortaron las alas, al lapidar su obra de esa manera. Sin embargo, por fin se publicó el libro en una edición de Fondo de Cultura Económica con 2,000 ejemplares impresos, rodeada de la incertidumbre por parte de los editores Arnaldo Orfila y Alicho Macero. Era inminente que dentro de este mismo espectro, en donde no se tenían ganas de publicar una obra desastrosa, la crítica batiera contra ella, pues los recursos literarios, como la ruptura del tiempo, causaba una confusión literaria. No se adaptaba ni a su gusto ni a los cánones establecidos. Rojas Garcidueñas afirmó que no existía plan ni esquema que organicen el todo, y Joseph Somers consideró que la obra carecía de estructura. Parecía que las alas de Rulfo estaban al filo de esfumarse entre las propias voces perdidas de sus personajes,
Pero conforme pasaba el tiempo y esos 2000 ejemplares se acercaban a los críticos y a los lectores apasionados, se iba comprendiendo la estructura de la obra. Carlos Blanco Aguinaga y Mariana Fren fueron de los primeros en darse cuenta de que Pedro Páramo rompía drásticamente con los lineamientos de la novela que se hacía en esa generación, pues se atrevió a desvanecer, primeramente, la cronología y el sentido de tiempo que se descartaba con la comprensión de la novela. Quizá Pedro Páramo no estaba preparado para la cultura afrancesada que habían adoptado los escritores de la época. El procedimiento más audaz y revolucionario de todos los recursos aprovechados por la nueva técnica novelística es el deliberado desorden cronológico, escribió Carlos Blanco Aguinaga en Realidad y estilo de Juan Rulfo en 1955, algo que llevó a la novela a ser no solo un retrato misterioso y real de México, sino un nuevo modelo para las letras nacionales, en donde la propia personalidad de Rulfo se ve reflejada en Juan Preciado. Silencioso, carente de miedo, como si estuviese muerto en vida, pero sujetado tanto al pasado, que lo llevaba hasta el presente y el futuro. Los murmullos y la desolación que arrastran los recuerdos de las almas, aquellas almas que deambulan con las ganas de seguir viviendo, atoradas en la memoria y en la tierra de Comala, construyen escenarios en diferentes épocas que parecen una sola. La muerte se apodera de todo, circula y se lleva las almas. Algunas juntas y otras tantas deambulan con su pura soledad. Aunque a veces, en otros tiempos, se lee en un pasaje de la novela: los niños llenaban el aire de sus gritos y sus juegos. Llega la amargura y el dolor de la muerte. Una muerte que no se lleva a nadie y ronda por los llanos más desoladores y olvidados, como si de una neblina se tratase. La muerte es la única constante de estas páginas. La visión de Rulfo al presentarnos una vida llena de tragedias y pesares, sin caer en lo totalmente tenebroso, nos hacen contemplar las visiones que se tienen de la muerte, y cómo es que, vivos o muertos, podemos sentirlas y resistir para no irnos de esta tierra llena de rencores y memorias vivas. La obra de Rulfo está impregnada de personajes terrenales en escenarios mágico-folclóricos que hacen de cualquier cosa cotidiana algo fenomenal y caótico. Comala, en la obra de Rulfo, es un desierto que arrastra sus fantasmas y se ahoga en los murmullos del pasado, un pueblo que bien podría traducirse a todos los rincones de México. Este pueblo ya está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Oyes crujidos, risas, unas risas ya muy viejas, como cansadas de reír. Y voces ya desgastadas por el uso. Pienso que llegará el día en que estos sonidos se apaguen. Pero puede que esos sonidos nunca se apaguen y se sigan reproduciendo en diferente tiempo, porque esos pasajes que narra Rulfo se mueven en cualquier época del país de los Pedro Páramo, con sus otros personajes tan solitarios y misteriosos, que se van construyendo con pistas muy escondidas, como el caso de Dorotea, o Doroteo. Tienes razón, Doroteo. Dices que te llamas Doroteo. Da lo mismo.
Aunque mi nombre es Dorotea, pero da lo mismo. Es cierto, Dorotea. Me mataron los murmullos. Mejor no hubieras salido de tu tierra. ¿Qué viniste a hacer aquí? Ya te lo dije en un principio. Vine a buscar a Pedro Páramo, que según parece fue mi padre. Me trajo la ilusión. ¿La ilusión? Eso cuesta caro. A mí me costó vivir más de lo debido. Pagué con eso la deuda de encontrar a mi hijo, que no fue, por decirlo así, sino una ilusión más. Porque nunca tuve ningún hijo. Ahora que estoy muerta me he dado tiempo para pensar y enterarme de todo. Ni siquiera el nido para guardarlo me dio Dios. ¿Qué era Dorotea? ¿Qué sueño perseguía siendo un murmullo? Esa fijación hacia la madre, al abandono del padre y el desprendimiento que trastocaba cualquier faceta de los humanos que van en busca de algo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. El sentido de la muerte se reviste de tragedia en la obra del autor, ya que en muchos casos los muertos solo quedan encerrados bajo la llave de un desierto, como Comala. Pedro Páramo invade con sus murmullos esta tierra, donde la muerte es invocada perpetuamente, en un ciclo eterno que no tiene comienzo ni final. Y eso hace que la novela de Juan Rulfo sea uno de los grandes clásicos de la literatura mexicana, y la novela más bella que se ha escrito desde el nacimiento de la literatura en español, según García Márquez. Te invitamos a leer Pedro Páramo de Juan Rulfo, una de las mejores novelas de la literatura mexicana. Libros y Voces es una producción de Leer es Chido. Síguenos en nuestras redes sociales. Activa la campanita para escuchar nuestros estrenos y recuerda, no importa qué, cuándo y dónde. Leer siempre será chido.